¿Y si te dijera que la historia, tal como la conoces, es una construcción? Que los cimientos de muchas de las creencias que han moldeado nuestro mundo durante 2 milenios fueron deliberadamente alterados para servir a un propósito oculto. Imagina por un momento que una de las figuras más veneradas del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, el discípulo amado, fue en realidad un personaje cuya voz y mensaje fueron transformados, cuya filosofía fue secuestrada para enterrar secretos que un hombre, en pleno siglo XVII, se atrevió a desenterrar, pagando el precio más alto que un hombre podía pagar en su época: el repudio total, la maldición y el exilio de su propia gente. Este no es el comienzo de una novela de ficción. Es el umbral a una de las aventuras intelectuales más peligrosas y fascinantes de la historia. Hoy no vamos a hablar de teorías de conspiración modernas, ni de códigos secretos inventados. Vamos a descender a los textos originales, a la historia cruda y al pensamiento de un gigante de la filosofía que, armado únicamente con la razón, expuso las grietas en el edificio de la fe institucional. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen fue leer la Biblia no como un devoto arrodillado, sino como un detective implacable. Antes de que comencemos este viaje, me gustaría que hicieras algo. Pausa un segundo y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Y si no es mucha molestia, la hora exacta en que encontraste este video. Es fascinante ver cómo estas ideas, que una vez fueron susurradas en cuartos oscuros por miedo a la Inquisición, hoy pueden conectar a personas de todo el mundo en un instante. Y si crees que algún amigo o familiar necesita escuchar esto, necesita cuestionar y entender la verdadera realidad detrás de lo que nos han contado, compártele este video. Ayúdanos a que esta luz, la luz de la razón, llegue más lejos. La historia que vamos a desvelar hoy es compleja, profunda y, para algunos, quizás perturbadora. Pero es una historia que merece ser contada. Porque en el corazón de la crítica de Spinoza a la figura de Juan, no solo yace una revolucionaria interpretación bíblica, sino una poderosa declaración sobre la libertad humana, la naturaleza de Dios y el poder político que se esconde detrás del púlpito. ¿Estás listo para cuestionarlo todo? Empecemos. Para entender la magnitud del desafío de Spinoza, primero debemos pintar el lienzo de su mundo. No podemos juzgar ni comprender a un hombre que prendió fuego al orden establecido sin antes sentir el frío de la época que habitaba. El siglo XVII no era un tiempo para los débiles de espíritu. Era un crisol de violencia, genio, superstición y revolución. ¿Te imaginas vivir en una Europa donde las fronteras de los países se dibujaban y borraban con la sangre de guerras que duraban décadas? Esa era la realidad. La Guerra de los 30 años. Un conflicto de una brutalidad casi apocalíptica que había comenzado como una guerra de religión entre católicos y protestantes, había devastado el corazón del continente, dejando millones de muertos y una certeza inquietante, que invocar el nombre de Dios podía ser el pretexto más eficaz para la masacre. En este torbellino de caos, un pequeño país se erigía como una anomalía, un experimento frágil y audaz, la República de los 7 Países Bajos Unidos, la Holanda del siglo de oro. ¿Qué tenía de especial este lugar? Era, en muchos sentidos, el primer estado verdaderamente moderno. Mientras el resto de Europa se arrodillaba ante reyes que reclamaban un derecho divino para gobernar, los holandeses habían creado una república, un gobierno de mercaderes, burgueses y regentes que valoraban el pragmatismo y el comercio por encima de los dogmas de sangre azul. Esta república se convirtió en un imán para los perseguidos de todo el continente. Los hugonotes que huían de la intolerancia católica en Francia, los pensadores disidentes que escapaban de la censura en Inglaterra y Alemania. De manera crucial para nuestra historia, los judíos sefardíes, nuestros protagonistas indirectos, que huían de la memoria aún ardiente de la Inquisición en España y Portugal. Ámsterdam, con sus canales bulliciosos y sus imprentas que trabajaban día y noche, se transformó en el cerebro de Europa, un lugar donde las ideas, tanto las ortodoxas como las prohibidas, podían imprimirse, debatirse y diseminarse. Pero no nos engañemos. No era un paraíso de libertad absoluta. ¿Crees que la tolerancia era un principio moral profundamente arraigado? En muchos casos, era una cuestión de simple conveniencia. El comercio florecía donde las mentes estaban ocupadas en los negocios, no en quemarse unas a otras en la hoguera. Sin embargo, esta tolerancia tenía límites muy claros, y estos límites eran patrullados por una fuerza tan poderosa como el propio Estado, la Iglesia calvinista. Los predicadores calvinistas, con su visión de un Dios soberano, predestinador y celoso,
Veían con profunda sospecha la filosofía, la disidencia teológica y, por supuesto, a la próspera comunidad judía que había encontrado refugio en su ciudad. Había una tensión constante, una lucha sorda entre los regentes más liberales, que entendían que la libertad de pensamiento era buena para los negocios, y el clero calvinista, que exigía pureza doctrinal y veía a la mano de Satanás en cada idea nueva. En este escenario de tolerancia precaria, en el corazón de la judería de Ámsterdam, nació en 1632 un niño llamado Baruch de Spinoza. Su familia era parte de esa ola de refugiados sefardíes. Habían conocido el terror en sus propias carnes. ¿Puedes imaginar lo que significaba ser un converso o un marrano en la península ibérica? Significaba vivir una doble vida, practicar el judaísmo en el secreto de un sótano mientras se asistía a misa para salvar las apariencias. Significaba el miedo constante a la denuncia de un vecino, a la visita nocturna de los inquisidores, a la tortura y a la hoguera. Cuando estas familias llegaron a Ámsterdam, trajeron consigo no solo sus ritos y su lengua, una mezcla de portugués y español, sino también un trauma profundo y un deseo visceral de no volver a provocar jamás a la bestia de la intolerancia. Querían seguridad. Querían ser una comunidad modelo, próspera, devota y, sobre todo, discreta. El joven Baruch fue educado para ser un pilar de esta comunidad. Se sumergió desde niño en el estudio de los textos sagrados del judaísmo. Estudió la Torá, el Pentateuco, con una profundidad que pocos alcanzaban. Pero no se detuvo ahí. Se adentró en el vasto y complejo océano del Talmud, las discusiones rabínicas que forman la ley oral judía. Y, de manera crucial, estudió a los grandes filósofos judíos de la Edad Media, como el gran Maimónides, quien había intentado reconciliar la fe judía con la filosofía de Aristóteles, y Abraham Inesre, un comentarista bíblico conocido por sus atisbos de una crítica textual que adelantaba lo que vendría siglos después. La mente de Spinoza era como una esponja, pero una esponja con un núcleo de ácido. Absorbía todo, pero también disolvía las contradicciones. Y en sus estudios, comenzó a ver cosas que le inquietaban profundamente. ¿Cómo podía ser la Torá la palabra literal e inmutable de Dios si contenía pasajes que parecían contradecirse? Si narraba la muerte de Moisés, ¿cómo pudo Moisés haberla escrito en su totalidad? ¿Por qué el Dios de los profetas parecía tan humano, tan propenso a la ira, a los celos y al arrepentimiento, como un déspota terrenal, si se suponía que era un ser perfecto e infinito? Estas no eran preguntas ociosas, eran las primeras grietas en el fundamento de su mundo. Su educación no se limitó al judaísmo. La Ámsterdam del siglo de oro era también la capital de la nueva ciencia y la nueva filosofía. Y Spinoza, con una curiosidad insaciable, buscó maestros fuera de la sinagoga. Estudió latín, la lengua franca de la academia, lo que le abrió las puertas a los escolásticos medievales, pero más importante aún, a la revolución filosófica que estaba ocurriendo en ese preciso momento, la obra de René Descartes. El encuentro de Spinoza con Descartes fue una explosión. Descartes, con su famoso pienso, luego existo, había enseñado a Europa a dudar de todo, a no aceptar ninguna verdad que no fuera clara y distinta a la luz de la razón. Había dividido la realidad en dos sustancias, la mente, pensamiento, y la materia, extensión. Spinoza quedó fascinado por el método geométrico de Descartes, esa forma de construir argumentos paso a paso, como si se demostrara un teorema matemático. Pero su mente afilada pronto encontró problemas también en Descartes. ¿Cómo era posible que estas dos sustancias, mente y cuerpo, tan radicalmente diferentes, interactuaran? ¿Cómo podía un pensamiento inmaterial mover un brazo material? La solución de Descartes le pareció a Spinoza torpe y artificiosa. Spinoza comenzó a sospechar que la división misma era el error. Mientras tanto, dentro de la comunidad judía, los rumores comenzaban a arremolinarse. El joven y brillante Baruch hacía preguntas incómodas. Cuestionaba la inmortalidad del alma como se enseñaba tradicionalmente. Ponía en duda que los judíos fueran el pueblo elegido en un sentido sobrenatural, sugiriendo que su elección había sido más bien política y temporal. Insinuaba que los ángeles no eran seres alados, sino meras representaciones de la voluntad de Dios, y que el propio Dios podría no ser el legislador personal y barbudo que imaginaban los rabinos. Para los líderes de la sinagoga, esto era una catástrofe anunciada. ¿Acaso no recordaban el terror de la Inquisición?
¿Acaso no sabían que su privilegiada pero frágil existencia en Ámsterdam dependía de no causar problemas, de no atraer la atención hostil de sus vecinos calvinistas? Un hereje en sus filas era una amenaza existencial. Podía dar a los predicadores calvinistas la excusa perfecta para clamar que los judíos corrompían la ciudad con su ateísmo. Intentaron razonar con él. Le ofrecieron dinero, una pensión anual de 1000 florines, una fortuna en la época, solo para que guardara silencio y mantuviera sus ideas para sí mismo. ¿Se dan cuenta de la ironía? Le ofrecieron oro para que renunciara a la búsqueda de la verdad. Spinoza se negó. Para él, la verdad no era negociable. Y así, el 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad que lo había visto nacer y crecer le dio la espalda de la forma más brutal y solemne imaginable. Lo sometieron al cherem, la excomunión. Quiero que escuchen con atención las palabras de este antiguo anatema, porque no son solo palabras, son piedras lanzadas con la intención de destruir a un hombre. Traducidas del portugués original, decían así: con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito en su entrar y maldito en su salir. Quiera el Señor no perdonarlo nunca. Que la ira y el furor del Señor se enciendan contra este hombre, y borren su nombre de debajo de los cielos. Y ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a menos de 4 codos de él, y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. Piénsenlo. A los 23 años, expulsado, repudiado por su familia, por sus amigos, por su pueblo. Oficialmente, un paria. Su propio nombre, Baruch, que significa bendito, se convirtió en una burla. A partir de entonces, adoptaría el nombre latino, Benedictus. Bendito. Una afirmación desafiante de que, a pesar de la maldición de los hombres, él seguía sintiéndose bendecido por la búsqueda de la verdad. Si estás viendo esto en tu celular, es un buen momento para darle al botón de me gusta o al que tengas para mostrar tu aprecio, para que el algoritmo entienda que esta historia de valentía intelectual merece ser contada a muchas más personas. Ayuda mucho a que lleguemos más lejos. La excomunión, lejos de silenciar a Spinoza, lo liberó. Ya no tenía nada que perder. Se retiró a las afueras de la ciudad, se ganó la vida con un oficio humilde pero simbólico, pulidor de lentes. Mientras sus manos daban forma al cristal para crear lentes para microscopios y telescopios, instrumentos diseñados para ver el mundo con una nueva claridad, su mente estaba puliendo las lentes de la razón para examinar las escrituras y la naturaleza de la realidad misma. Y fue en este exilio autoimpuesto donde comenzó a escribir, en secreto, la obra que se convertiría en una de las bombas de tiempo intelectuales más potentes de la historia, el Tratado Teológico Político. Publicado anónimamente en 1670, con una falsa editorial en Hamburgo para ocultar su origen holandés, el libro cayó sobre la Europa erudita como un rayo. Su objetivo declarado era modesto y político: defender la libertad de filosofar en una república libre. Spinoza argumentaba que para que un Estado sea estable y seguro, debe permitir a sus ciudadanos pensar lo que quieran, siempre y cuando sus acciones no perjudiquen la paz. Pero para defender esta tesis, Spinoza sabía que tenía que demoler la principal objeción, la religión. Tenía que desmantelar la pretensión de las autoridades religiosas de poseer la verdad absoluta y, por tanto, el derecho a dictar lo que la gente debía pensar. Y para hacer eso, tenía que ir a la fuente misma de su autoridad, la Biblia. Aquí es donde comienza la verdadera revolución. Spinoza propone algo que hoy nos parece obvio, pero que en su época era de una audacia inconcebible. La Biblia no es un único libro mágico dictado por Dios desde el cielo. Es una biblioteca de textos humanos. ¿Y cómo se debe estudiar una biblioteca? No con reverencia ciega, sino con las herramientas de la crítica histórica y filológica. Spinoza establece su método de forma clara. La escritura debe ser interpretada por la escritura misma. ¿Qué significa esto? Significa que para entender un pasaje oscuro, no debemos correr al cura, al rabino o al imán. Debemos buscar otros pasajes dentro de la propia Biblia que arrojen luz sobre él. Debemos estudiar la lengua en que fue escrito, el hebreo antiguo. Debemos entender el contexto histórico, las costumbres de la época, la biografía del autor y, sobre todo,
a quién se dirigía y con qué intención. En resumen, Spinoza inventó, o al menos sistematizó, la crítica bíblica moderna. Armado con este método, se lanza a un análisis implacable de los pilares de la fe revelada. Primero, ataca la noción de la profecía. ¿Qué es un profeta?, pregunta Spinoza. ¿Es alguien a quien Dios le susurra secretos cósmicos al oído? No. Spinoza, tras analizar todos los casos de profecía en el Antiguo Testamento, llega a una conclusión asombrosa. La profecía no revela nada sobre Dios o la naturaleza de la realidad. Lo único que revela es la imaginación excepcionalmente vívida del profeta. La profecía, dice, es conocimiento revelado a través de la imaginación, no del intelecto. Por eso los profetas veían visiones, escuchaban voces, tenían sueños. Y por eso el mensaje siempre se adaptaba a su mentalidad y a sus prejuicios. Un profeta campesino tenía visiones de bueyes y campos, un profeta cortesano, de tronos y ejércitos. Dios, argumenta Spinoza, no se adapta a la imaginación de cada cual. Por lo tanto, el contenido de la profecía no es una verdad filosófica universal, sino una lección moral simple, envuelta en imágenes poderosas para persuadir a la gente común a obedecer la ley y a comportarse con justicia y caridad. Luego, Spinoza dirige su lente pulida hacia los milagros. ¿Qué es un milagro? La visión tradicional es que es una suspensión de las leyes de la naturaleza por parte de Dios para demostrar su poder. Para Spinoza, esto es un absurdo teológico y filosófico. ¿Por qué? Porque Spinoza ya estaba desarrollando su idea más famosa, que Dios es la naturaleza. Dios no es un rey que gobierna el mundo desde fuera. Dios es el sistema operativo del universo, el conjunto de todas las leyes naturales, eternas e inmutables. Si Dios violara una ley natural, estaría violándose a sí mismo, estaría actuando en contra de su propia naturaleza, lo cual es tan ilógico como decir que un triángulo puede actuar en contra de la ley de que sus ángulos suman 180 grados. Entonces, ¿qué son los milagros de la Biblia? Son simplemente eventos naturales cuyas causas eran desconocidas para los autores bíblicos. Cuando el Mar Rojo se abrió, no fue porque Dios soplara mágicamente. Probablemente fue un fenómeno natural, como un viento excepcionalmente fuerte coincidiendo con una marea baja, que los hebreos, en su asombro y gratitud, interpretaron como una intervención divina directa. Los milagros, concluye Spinoza, no nos enseñan nada sobre Dios. Solo nos enseñan sobre la ignorancia de los hombres. El siguiente pilar en caer es la elección del pueblo hebreo. ¿Por qué la Biblia dice que los judíos son el pueblo elegido? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Es Dios un ser parcial? Spinoza argumenta que esto es una mala interpretación. La elección de los hebreos no fue espiritual ni universal. Fue puramente política y temporal. Moisés, a quien Spinoza considera un legislador de un genio extraordinario, estableció un pacto con los hebreos en el Sinaí que fundó su estado, su teocracia. La ley mosaica no era una ley moral para toda la humanidad, sino la constitución del antiguo Estado de Israel. Dios eligió a los hebreos en el sentido de que les dio un conjunto de leyes y un territorio que les permitió prosperar mientras mantuvieran ese estado. Una vez que el estado fue destruido, el pacto, en su sentido político, se disolvió. Esta idea era dinamita pura. Socavaba la pretensión tanto de los judíos de ser un pueblo eternamente elegido como de los cristianos que se veían como el nuevo Israel, herederos de esa elección. A lo largo de su análisis, Spinoza acumula evidencia de que los textos han sido alterados, editados y seleccionados. Demuestra que el Pentateuco no pudo haber sido escrito en su totalidad por Moisés, sino que fue compilado mucho después, probablemente por el escriba Esdras, a partir de diversas fuentes. Señala las contradicciones entre los libros de Samuel y Crónicas, las diferentes genealogías, los relatos duplicados. Para él, estas no son fallas que deban ser armonizadas con explicaciones piadosas. Son las huellas dactilares de los autores y editores humanos. Son la prueba de que estamos leyendo un documento histórico, no un fax celestial. La Biblia, para Spinoza, ha sido mutilada, adulterada y mal ordenada. Entonces, si la profecía es imaginación, los milagros son ignorancia y la ley es política local, ¿qué queda de la religión? ¿Qué queda de la palabra de Dios? Aquí Spinoza hace un giro magistral. La verdadera palabra de Dios, el verdadero mensaje divino universal, no es la totalidad de la Biblia con sus relatos de guerras, sus genealogías y sus leyes rituales.
El verdadero núcleo divino es un mensaje increíblemente simple y que se encuentra, según él, en la boca de casi todos los profetas, de manera suprema, en la de Cristo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Justicia y caridad. Eso es todo. Esa es la religión verdadera y universal. Cualquier persona, de cualquier cultura, puede entender y practicar esto a través de la luz natural de la razón, sin necesidad de revelaciones especiales. Toda la parafernalia teológica, todos los dogmas complejos, todos los ritos y ceremonias, son, en el mejor de los casos, ayudas para que la gente común, que no vive por la razón, se comporte moralmente. En el peor de los casos, son invenciones de los teólogos y los sacerdotes para consolidar su propio poder, para crear un sistema en el que ellos son los intermediarios indispensables entre Dios y el hombre. Y aquí, finalmente, después de haber construido este imponente edificio crítico, llegamos al enigma de Juan. Dentro del Nuevo Testamento, Spinoza, con su agudo sentido para el estilo textual y la coherencia filosófica, notó algo que cualquier lector atento puede percibir. 3 de los evangelios, los de Mateo, Marcos y Lucas, son relativamente similares. Cuentan la misma historia básica de la vida y enseñanzas de Jesús de una manera terrenal, a través de parábolas, sermones y relatos de sus actos. Se les llama los evangelios sinópticos porque pueden ser vistos juntos. Pero el cuarto evangelio, el de Juan, es un animal completamente diferente. ¿No lo han notado? Abran el evangelio de Juan. Desde la primera línea, el tono es distinto. No empieza con una genealogía o con el nacimiento en un pesebre. Empieza con un poema filosófico de una abstracción y una belleza sobrecogedoras. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, en griego, logos. Este no es el lenguaje de un pescador de Galilea. Este es el lenguaje de un filósofo griego. El logos era un concepto central en la filosofía estoica y en la obra de pensadores helenísticos como Filón de Alejandría, un judío que intentó fusionar la Torá con el pensamiento de Platón. Para estos filósofos, el logos era la razón universal, el principio ordenador inmanente en el cosmos. A lo largo de su evangelio, Juan presenta a un Jesús que habla de una manera muy diferente al Jesús de los sinópticos. Sus discursos son largos, abstractos, teológicos. Habla de sí mismo en términos cósmicos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Comparen esto con el Jesús de la parábola del buen samaritano. Es casi como si fueran dos personajes distintos. Además, la figura de Juan el Bautista es presentada de una forma muy particular, casi disminuida, como si el autor tuviera un interés especial en dejar claro que el Bautista era meramente un testigo, y que toda la gloria pertenecía a Jesús. Spinoza, aplicando su método, habría visto en todo esto no un misterio divino, sino un proceso histórico claro. Habría distinguido, como lo hacen los eruditos modernos, entre la figura histórica de Juan el Bautista, el profeta apocalíptico del desierto, y la figura del autor o la escuela autoral detrás de los textos joaninos, el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis, aunque la autoría de este último es aún más debatida. Spinoza se habría preguntado, ¿quién escribió esto? ¿Y por qué lo escribió de esta manera? La tradición dice que fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Pero las diferencias de estilo y teología, incluso entre el Evangelio y las epístolas, sugieren una historia de composición mucho más compleja. Quizás hubo un núcleo de enseñanzas de un discípulo amado, que luego fue expandido, editado y reinterpretado por una comunidad posterior, una escuela joanina, a lo largo de varias décadas. Y aquí es donde la idea de una modificación para ocultar secretos cobra todo su sentido, pero no en la forma de un código da Vinci. El secreto que se ocultó no era un linaje secreto de Jesús o la ubicación del Santo Grial. El secreto, desde la perspectiva de Spinoza, era mucho más profundo y subversivo. Era la propia simplicidad del mensaje original. Spinoza habría argumentado que el Jesús histórico, como los profetas hebreos, predicó una doctrina moral simple: amor, justicia, arrepentimiento. Un mensaje que podía ser entendido por todos. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo grecorromano, este mensaje simple entró en contacto con la sofisticada filosofía griega. La comunidad joanina, en un esfuerzo por hacer el mensaje de Jesús relevante y atractivo para una audiencia culta y helenizada, lo tradujo a las categorías filosóficas de su tiempo. Jesús, el maestro moral,
fue transformado en el Logos cósmico encarnado. La simple llamada a la caridad se convirtió en una compleja cristología. ¿Cuál es el problema con esto? El problema, para Spinoza, es que esta transformación tuvo una consecuencia política devastadora. Cuando la religión deja de ser una simple práctica de justicia y caridad y se convierte en un conjunto de doctrinas filosóficas complejas, que el Verbo era Dios, que Dios es uno en tres personas, la naturaleza de la Eucaristía, ocurre algo terrible. La fe ya no se juzga por las acciones de una persona, sino por sus opiniones teológicas. Y si la salvación depende de creer en el conjunto correcto de opiniones, entonces se vuelve crucial definir cuáles son esas opiniones correctas. Se crean credos, dogmas, y aquellos que no se suscriben a estos dogmas son etiquetados como herejes, como anticristos. Spinoza señala directamente a la primera epístola de Juan. Allí, el autor dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Ven lo que pasó? Un desacuerdo teológico sobre la naturaleza de Cristo se ha convertido en el criterio para distinguir entre Dios y el diablo. Para Spinoza, esto es una perversión. Él diría que el verdadero espíritu de Dios no es confesar un dogma, sino, como dice la misma epístola en otro lugar, amar al prójimo, porque Dios es amor. Pero la Iglesia, argumentaría Spinoza, eligió enfatizar la parte dogmática, porque el dogma es una herramienta de control. La caridad es universal y difícil de monopolizar. Un credo, en cambio, puede ser administrado por una casta de sacerdotes que deciden quién está dentro y quién está fuera. La figura de Juan, por lo tanto, fue modificada. El portavoz de un mensaje de amor radical fue convertido en el guardián de una ortodoxia filosófica. Y el secreto que se ocultó detrás de esta capa de teología griega fue la verdad simple y liberadora que Spinoza creía que era el núcleo de toda verdadera religión, que la piedad no consiste en la creencia correcta, sino en la acción correcta, que Dios no pide dogmas, sino justicia, que el camino a la beatitud no es la aceptación de misterios incomprensibles, sino la práctica racional y universal del amor y la caridad. Esta revelación era la base sobre la cual Spinoza construiría su ataque final al poder clerical y su defensa de la libertad. Porque si la religión es, en su esencia, una simple ética, entonces la Iglesia no tiene derecho a dictar leyes, a perseguir herejes o a influir en el gobierno del Estado. Su única función legítima es enseñar y practicar la caridad. Todo lo demás es una usurpación de poder. Y fue esta conclusión, derivada de su revolucionaria lectura de la Biblia y de la figura modificada de Juan, la que lo convirtió en el filósofo más temido y radical de su tiempo. Estaba desvelando no solo un secreto teológico, sino el secreto del propio poder político que se había vestido con ropajes sagrados. ¿Estás preparado para dar el siguiente paso? En nuestro encuentro anterior, abrimos una puerta que había estado cerrada durante siglos. Vimos como un hombre, Baruch Spinoza, en el corazón de una Europa desgarrada por la guerra y el dogma, se atrevió a tomar el texto más sagrado de Occidente, la Biblia, y leerlo no como un esclavo, sino como un hombre libre. Vimos cómo su mundo, el de la próspera pero precaria Ámsterdam, y su propia comunidad, que lo repudió con la más terrible de las maldiciones, forjaron en él un intelecto de acero y una voluntad inquebrantable. Hoy, vamos a cruzar esa puerta por completo. Vamos a sumergirnos en el núcleo mismo de su pensamiento, en las revelaciones que él creía que habían sido deliberadamente enterradas bajo capas y capas de teología y poder. Lo que vamos a explorar ahora es la consecuencia directa de su método crítico. Si el primer paso fue demostrar que la Biblia era un texto humano, lleno de las huellas de sus autores y editores, el siguiente paso es responder a la pregunta inevitable: ¿qué mensaje, qué verdad fue la que estos editores humanos se esforzaron tanto en modificar y ocultar? Y aquí es donde la figura de Juan, el filósofo del Nuevo Testamento, se convierte en la clave, la escena del crimen. Porque es en la transformación de su mensaje donde Spinoza encuentra la evidencia más clara de una de las mayores manipulaciones intelectuales de la historia. Así que te pido, nuevamente, que me digas desde qué rincón del planeta te unes a esta conversación prohibida. Escribe tu país, tu ciudad, y la hora en que tus ojos y tu mente se encuentran con estas palabras. Es un testimonio del poder de las ideas el ver cómo viajan a través del tiempo y el espacio. Y si sientes que lo que estamos a punto de desvelar es importante, si crees que puede encender una luz en la mente de alguien más, comparte este video.
Ayuda a un amigo a despertar, a aprender la verdadera realidad que se esconde detrás del velo de la costumbre. Ahora, respira hondo, porque el abismo de la filosofía de Spinoza es profundo, pero la verdad que yace en su fondo es liberadora. Hemos establecido que, para Spinoza, el mensaje original y divino de la religión, enseñado por los profetas y de forma suprema por Cristo, era de una simplicidad radical, una práctica de justicia y caridad. Ama a tu prójimo, actúa con compasión. Esta es la totalidad de la ley. ¿Por qué? Entonces, el cristianismo no es simplemente una escuela de ética universal. ¿Por qué se convirtió en un laberinto de dogmas metafísicos complejos, a menudo incomprensibles? ¿Qué pasó entre la simple enseñanza moral de Jesús en las parábolas y la compleja teología del credo de Nicea? La respuesta de Spinoza es que el mensaje fue deliberadamente modificado, y esta modificación fue una toma de poder. La simplicidad moral es universal, democrática y no requiere intermediarios. Cualquiera puede entender y practicar la justicia, pero la doctrina compleja, el dogma, es exclusiva, jerárquica y necesita una casta de expertos para interpretarla y administrarla. Al transformar la religión de una práctica en una doctrina, se creó la necesidad de la Iglesia como institución de poder. Y es aquí donde la figura de Juan, o más bien, la escuela que escribió en su nombre, juega un papel crucial. Los textos joaninos son el puente entre la enseñanza moral judía de Jesús y la teología filosófica griega que llegaría a dominar el cristianismo. Como vimos, el Evangelio de Juan introduce conceptos como el logos, el verbo, que son ajenos a los otros evangelios y que resuenan con la filosofía helenística. Esta helenización del mensaje no fue, para Spinoza, una inspiración divina, sino una estrategia, consciente o no, para hacer el cristianismo más apetecible para el mundo grecorromano. Pero tuvo un costo terrible. El costo fue la sustitución de la caridad por el credo. Pensemos en las propias palabras de la primera epístola de Juan. Por un lado, nos da la que para Spinoza es una de las cumbres de la revelación. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Puede haber algo más claro, más directo, más universal? Aquí, el conocimiento de Dios no es una creencia intelectual, es una acción, el acto de amar. La teología es ética, pero en la misma epístola, encontramos pasajes que siembran la semilla de la intolerancia dogmática. El autor establece una prueba de fe. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y, lo que es más importante, define al enemigo. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta del cambio sísmico que ha ocurrido aquí? El criterio para ser de Dios ha pasado de la práctica del amor a la profesión de una creencia cristológica específica. El otro, el enemigo, ya no es el injusto o el cruel, sino el que tiene una opinión teológica diferente. El que no confiesa el dogma correcto es un anticristo. Para Spinoza, esto es una traición al núcleo del mensaje. Es la invención de la herejía como arma. Antes de esto, se podía ser un mal judío o un mal seguidor de Cristo por actuar inmoralmente. Ahora, se podía ser un enemigo de Dios por pensar incorrectamente. Y una vez que tienes un criterio para definir al anticristo, tienes una justificación teológica para la persecución. Tienes una herramienta para forjar una identidad comunitaria basada no en el amor universal, sino en la exclusión del hereje. Spinoza argumenta que los apóstoles originales, como Pedro o Santiago, predicaron una fe simple. Pero una generación después, autores como el de las cartas joaninas o, de forma aún más sistemática, Pablo de Tarso, comenzaron este proceso de teologización. No lo hicieron necesariamente por malicia, sino quizás por un celo por defender su visión de la verdad. Pero el resultado, a lo largo de los siglos, fue la creación de un edificio doctrinal tan complejo y rígido que la simple casa de la caridad quedó enterrada en los cimientos. Spinoza analiza cómo la palabra fe, fides en latín, cambió de significado. En el hebreo original y en el uso de los primeros profetas, la palabra equivalente, emuna, significaba confianza, lealtad, fidelidad. Era una actitud del corazón, una confianza en la bondad de Dios que se manifestaba en la obediencia a su ley moral. Pero en manos de los teólogos, fides pasó a significar la aceptación intelectual de un conjunto de proposiciones, creer que Dios es una Trinidad, creer que Jesús es consustancial al Padre,
creer que el Espíritu Santo procede de ambos. ¿Ves la diferencia? Es la diferencia entre confiar en una persona y memorizar su currículum. Esta transformación, argumenta Spinoza, es la que permitió a los líderes de la Iglesia reclamar el poder. Ya no eran simples maestros de moral, eran los guardianes de los misterios de la fe. Y si la salvación dependía de aceptar estos misterios, entonces la Iglesia se convertía en la única dispensadora de la salvación. Podían establecer las reglas, excomulgar a los disidentes y exigir obediencia no solo en asuntos de moral, sino, crucialmente, en asuntos de pensamiento. La libertad de la mente, la libertad de filosofar, se convirtió en el enemigo número uno. La figura de Juan fue, por tanto, el vehículo perfecto para esta transformación. Su lenguaje poético y filosófico, su énfasis en el conocimiento y la verdad, fue fácilmente cooptado. Sus advertencias contra los falsos profetas fueron reinterpretadas para aplicarse no a los inmorales, sino a los teológicamente incorrectos. El apóstol del amor se convirtió, irónicamente, en el autor que proporcionó algunas de las justificaciones más potentes para la exclusión y la persecución en nombre de la ortodoxia. Esta es la modificación. Este es el encubrimiento. El secreto enterrado bajo el peso de la teología joanina y paulina es que la religión, en su esencia, no es un sistema de creencias, sino un modo de vida. Y esta verdad era demasiado simple, demasiado democrática, demasiado liberadora para una institución que aspiraba al poder terrenal. Al exponer esto, Spinoza no solo estaba corrigiendo una lectura de la Biblia, estaba lanzando una bomba al corazón de la alianza entre el trono y el altar, la alianza entre el poder político y la autoridad religiosa que había dominado Europa durante más de 1000 años. Es un punto tan crucial, tan explosivo, que si estás en tu celular, este es el momento perfecto para mostrar tu apoyo, para darle a ese botón de me gusta o corazón y ayudar a que esta idea rompa sus cadenas y llegue a más mentes despiertas. Pero la crítica de Spinoza no se detiene aquí. Desenterrar la simple moralidad original era solo el primer paso. Debajo de esa capa, había un secreto aún más profundo, una verdad sobre la naturaleza misma de la realidad tan radical que hacía que la herejía de la justicia sobre el dogma pareciera un juego de niños. Si Spinoza fue excomulgado por insinuar estas cosas en su juventud, lo que escribió en su madurez, en la soledad de su taller de pulidor de lentes, fue la justificación filosófica de esa excomunión. Estaba a punto de redefinir la palabra más importante de todas, la palabra Dios. Adentrémonos ahora en el corazón de la metafísica de Spinoza, en su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico. Este libro es uno de los monumentos más extraordinarios del pensamiento humano. No es una lectura fácil. Está escrito como un manual de geometría, con axiomas, proposiciones, demostraciones y corolarios. ¿Por qué? Porque Spinoza creía que la estructura de la realidad era tan lógica y necesaria como las matemáticas. No hay lugar para la ambigüedad o la opinión, solo para la demostración rigurosa. Y la primera y más importante verdad que se propone demostrar es la naturaleza de Dios. Olvida todo lo que te han enseñado sobre Dios. Olvida la imagen del anciano barbudo en un trono celestial, el rey, el juez, el padre. Olvida al Dios personal que escucha tus oraciones, que se enfada con tus pecados, que tiene un plan para tu vida y que interviene en la historia. Spinoza argumenta que todo esto es una proyección, una infantilización de lo divino. Es atribuirle a la realidad infinita las pasiones, los deseos y las limitaciones de la mente humana. Es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no al revés. Entonces, ¿qué es Dios para Spinoza? Su famosa y escandalosa fórmula es Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza. No quiere decir que Dios es los árboles y las montañas, como en un panteísmo simple. Es mucho más profundo. Dios es la totalidad de la realidad, el sistema entero. No es una cosa dentro del universo. Es el universo mismo, concebido como una única, infinita y eterna substancia. ¿Qué es una substancia? Para Spinoza, es aquello que existe por sí mismo y es concebido por sí mismo. No necesita nada más para existir. En la filosofía tradicional, se hablaba de muchas sustancias: Dios, los ángeles, las almas humanas, los objetos físicos. Spinoza argumenta que esto es un error lógico. Si hubiera dos sustancias, por ejemplo, Dios y la materia, tendrían que ser completamente independientes. Pero si fueran independientes, no podrían interactuar.
¿Cómo podría Dios crear o afectar a un mundo que es una sustancia separada de él? La única solución lógica, concluye Spinoza, es que solo puede haber una única substancia. Todo lo que existe, absolutamente todo, desde la galaxia más lejana hasta el pensamiento más fugaz en tu mente, no es una cosa separada, sino una modificación o un modo de esa única substancia infinita. Todo es una expresión de Dios/naturaleza. Esta substancia única, Dios/naturaleza, tiene infinitos atributos. ¿Qué es un atributo? Es aquello que el intelecto percibe de una sustancia como constitutivo de su esencia. De estos infinitos atributos, nosotros, los seres humanos, solo podemos percibir dos: el pensamiento y la extensión, la materia. No es que la realidad esté dividida en mente y materia, como decía Descartes. Más bien, el pensamiento y la extensión son dos caras de la misma moneda, dos lenguajes diferentes para describir la misma y única realidad de la substancia. Cada objeto físico, un modo de la extensión, tiene su correspondiente idea, un modo del pensamiento. Tu cuerpo y tu mente no son dos cosas distintas que interactúan milagrosamente. Son una y la misma cosa, vista desde dos perspectivas diferentes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión? Son absolutamente demoledoras para la religión tradicional. Primero, si Dios es la naturaleza, entonces Dios no tiene voluntad, ni propósito, ni plan. ¿Acaso el sistema de la geometría tiene un propósito? No, simplemente es. Sus leyes se derivan de su naturaleza esencial. De la misma manera, todo lo que sucede en el universo, sucede por la necesidad de la naturaleza de Dios. No porque Dios decida que suceda. El sol no brilla porque Dios decida ser bueno con nosotros. Brilla por la necesidad de las leyes de la fusión nuclear, que son parte de la esencia inmutable de Dios/naturaleza. Esto elimina por completo la idea de un Dios providencial que guía la historia. Segundo, si todo sucede por necesidad, entonces no existe libre albedrío en el sentido tradicional. Los seres humanos creemos que somos libres solo porque somos conscientes de nuestras acciones, pero ignorantes de las causas que las determinan. Eres como una piedra que, mientras vuela por el aire, de repente se volviera consciente y pensara: estoy eligiendo volar en esta trayectoria porque quiero. No se daría cuenta de que su trayectoria está completamente determinada por la fuerza de lanzamiento, la gravedad y la resistencia del aire. De la misma manera, nuestros deseos, nuestras elecciones, están determinados por una cadena infinita de causas y efectos que se remonta al principio de los tiempos, todo dentro del sistema necesario de Dios/naturaleza. Tercero, si Dios es la naturaleza, no tiene emociones. No puede amar, odiar, enojarse o perdonar en el sentido humano. El amor y el odio son pasiones humanas, estados de confusión que surgen de nuestra perspectiva limitada. Atribuirle estas emociones a Dios es, según Spinoza, el peor de los antropomorfismos. Un Dios que se enoja o se pone celoso es un Dios imperfecto, un Dios que depende de algo externo a él para ser feliz o infeliz, lo cual contradice la idea de una substancia infinita y autosuficiente. Cuarto, los mandamientos de la Biblia no son las órdenes de un rey celestial. Son, o bien las leyes políticas del antiguo Estado de Israel, como no robarás, necesario para la convivencia social, o bien descripciones de las leyes de la naturaleza presentadas en forma de mandato para que la gente común las obedezca. Por ejemplo, el mandamiento ama a Dios no es una orden arbitraria. Para Spinoza, es una descripción de una verdad natural, que el mayor bien para el ser humano, la mayor felicidad, consiste en entender la estructura racional del universo, es decir, entender a Dios/naturaleza. La Biblia dice: haz esto y serás feliz. Spinoza dice: ser feliz es hacer esto. ¿Puedes empezar a ver por qué este era el secreto más peligroso de todos? Porque la iglesia y la sinagoga tenían que ocultar esta visión de Dios a toda costa. Un Dios que es la naturaleza, un Dios impersonal, determinado, sin voluntad ni pasiones, es un Dios que hace que toda la estructura de la religión organizada sea completamente redundante. Piensa en ello. Si Dios no interviene en el mundo, ¿qué sentido tiene la oración de petición? No puedes rezar para que llueva o para ganar la lotería, porque eso sería pedirle a Dios/naturaleza que viole sus propias leyes inmutables. Si Dios no juzga ni castiga, ¿qué sentido tiene el miedo al infierno o la esperanza de un paraíso celestial como recompensa?
Estos conceptos se basan en la idea de un Dios juez, que Spinoza rechaza como una superstición. Y lo más importante, si Dios es la totalidad de la realidad, accesible directamente a través de la razón, ¿qué necesidad hay de intermediarios? ¿Qué necesidad hay de sacerdotes, rabinos o imanes? ¿Qué necesidad hay de iglesias, ritos, sacramentos o textos revelados para conectar con lo divino? La conexión es directa. El laboratorio del científico, el estudio del filósofo, el ojo del artista que contempla la naturaleza, todos ellos se convierten en lugares de culto. Este es el secreto que la teología dogmática, con su Dios personal y su drama de pecado y salvación, ayudó a encubrir. Ocultó una visión de lo divino que era inmanente, racional y universal, y la reemplazó por una que era trascendente, misteriosa y administrada por una élite. Se nos enseñó a buscar a Dios en un más allá, para que no nos diéramos cuenta de que siempre ha estado aquí, en la estructura misma de la existencia, esperando ser comprendido por nuestra razón. Se nos enseñó a temer a Dios para que obedeciéramos a los hombres que afirmaban hablar en su nombre. Ahora, conectemos este tercer y último secreto con la modificación de Juan. ¿Dónde se esconde esta verdad en los textos joaninos? Spinoza habría argumentado que el lenguaje de Juan sobre la vida eterna y permanecer en Dios es una expresión poética e imaginativa de esta misma idea filosófica. Cuando Juan dice que el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, Spinoza lo reinterpretaría. Permanecer en el amor, la caridad, la justicia, es la expresión práctica de una vida guiada por la razón. Y permanecer en Dios es el estado de aquel que comprende su unidad con la totalidad de la naturaleza. Y lo más importante, el concepto de vida eterna. Para la teología cristiana, la vida eterna es una duración infinita de tiempo en un paraíso post-mortem. Para Spinoza, esto es un malentendido. La eternidad no es tiempo sin fin. La eternidad está fuera del tiempo. Es el modo de existencia de la razón y de las verdades matemáticas. El teorema de Pitágoras no empezó a ser verdad en un punto del tiempo. Es eternamente verdad. La mente humana, en la medida en que comprende verdades eternas a través de la razón y la intuición, participa de esa eternidad. La vida eterna de la que habla Juan no es, por tanto, una promesa futura, sino una cualidad de vida que se puede experimentar ahora. Es la paz y la estabilidad que se obtienen al vivir bajo la guía de la razón, en contraste con la agitación temporal de las pasiones. ¿Ves el encubrimiento final? La Iglesia tomó la idea poética de la vida eterna y la literalizó, la transformó en un producto que podía vender. La convirtió en una recompensa futura para controlar el comportamiento presente. El secreto que se ocultó fue que la salvación, la vida eterna, no es algo que una institución pueda darte. Es un poder que ya reside dentro de ti. El poder de tu propia razón para liberarte de la esclavitud de la pasión y encontrar la paz en la comprensión del orden necesario del universo. Al hacer esto, la Iglesia secuestró la autonomía humana. Nos enseñó a buscar la salvación fuera de nosotros mismos, en los sacramentos, en la gracia, en la fe en el dogma, para que no descubriéramos que la llave siempre estuvo en nuestro propio bolsillo. Nos mantuvo en un estado de infancia espiritual, dependientes de la autoridad, cuando la meta de la existencia, según Spinoza, es alcanzar la madurez racional. Estos son, pues, los tres grandes secretos que Spinoza creía haber desenterrado de debajo de las ruinas de la teología dogmática, usando la figura modificada de Juan como uno de sus principales ejemplos. Primero, que la verdadera religión es una práctica moral, no un credo doctrinal. Segundo, que Dios es la naturaleza, un sistema infinito, necesario e impersonal. Y tercero, que la salvación es la libertad y la paz que se alcanzan en esta vida a través de la razón y el amor intelectual a ese orden natural. Juntos, estos tres secretos forman una visión del mundo coherente, majestuosa y, para muchos, aterradora en su fría grandeza. Es una filosofía que no ofrece consuelos fáciles, ni un Padre en el cielo, ni una recompensa futura. Pero ofrece algo quizás más valioso, la dignidad. La dignidad de ser una parte pensante del cosmos, capaz de comprender su propia naturaleza y su lugar en el todo. La dignidad de no ser un esclavo del miedo o de la esperanza, sino un ser libre, guiado por la luz, por muy tenue que sea, de la propia razón. Esta es la herencia final de Baruch Spinoza, el hereje bendito, el pulidor de lentes que nos enseñó a ver el universo y a nosotros mismos con una claridad nueva y despiadada. Hemos viajado a través del tiempo,
Hemos entrado en la mente de uno de los filósofos más valientes y repudiados de la historia. Hemos visto cómo Baruch Spinoza desmanteló, pieza por pieza, la autoridad divina de la Biblia, no por un deseo de destruir, sino por una pasión por la verdad. Hemos desenterrado los dos primeros grandes secretos que, según él, fueron ocultados por siglos de teología y poder, que la esencia de la religión es la práctica de la justicia y no la profesión de un credo, y que Dios no es un rey en el cielo, sino la totalidad infinita y necesaria de la naturaleza misma. Pero la búsqueda no ha terminado. Aún quedan misterios por desvelar, consecuencias por explorar. Lo que sigue ahora es la culminación de su pensamiento, la aplicación final de sus descubrimientos a las preguntas más profundas sobre la sociedad, el poder y el significado de nuestra propia libertad. Hoy vamos a explorar la visión de Spinoza sobre la figura de Cristo, su diagnóstico implacable de la religión como herramienta de control político, y su legado final para un mundo que, aún hoy, lucha con los mismos demonios de la ignorancia y el autoritarismo. Así que, por última vez, te invito a que dejes tu marca en esta conversación global. Dime en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad, estás presenciando el desenlace de esta historia. Menciónala ahora, para que quede un registro de este preciso instante en que nos conectamos a través de estas ideas. Y si el viaje hasta ahora ha valido la pena, si ha encendido algo en ti, haz que esta llama se propague. Comparte este conocimiento con alguien que estimes, alguien cuya mente esté preparada para ser libre. El conocimiento, cuando se comparte, no se divide, se multiplica. Ahora, acompáñame en el descenso final. Las verdades más profundas son las que más se resisten a ser encontradas. ¿Qué hacer con la figura central del cristianismo, Jesús de Nazaret? Para el mundo de Spinoza, solo había dos opciones posibles, dos campos atrincherados. Para la sinagoga que lo expulsó, Jesús era, en el mejor de los casos, un maestro judío cuyas enseñanzas fueron distorsionadas por sus seguidores, en el peor, un falso Mesías. Para la iglesia cristiana, tanto católica como protestante, era el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, una deidad encarnada cuya muerte sacrificial era el único camino a la salvación. Ambas visiones, aunque opuestas, compartían una cosa: se basaban en la revelación, la tradición y la autoridad. Spinoza, como era de esperar, rechazó ambas opciones y propuso una tercera vía, una interpretación tan original como lógicamente consistente con su sistema. Para Spinoza, Cristo no era ni un impostor ni Dios encarnado. Cristo era el filósofo supremo. ¿Qué significa esto en el contexto de su pensamiento? Recordemos la distinción que hacía Spinoza entre los diferentes tipos de conocimiento. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías o Jeremías, percibieron la verdad moral, justicia y caridad a través del primer género de conocimiento, la imaginación. Recibieron la revelación en visiones, sueños y voces, en un lenguaje simbólico y adaptado a sus opiniones y temperamento. Su conocimiento era poderoso y persuasivo, pero indirecto e inadecuado. Ahora bien, Spinoza se pregunta, ¿no podría existir alguien que percibiera estas mismas verdades morales no a través de la imaginación, sino directamente, a través de la razón pura y la intuición? Alguien cuya mente estuviera tan en sintonía con Dios/diagonal naturaleza que comprendiera la ley moral de forma tan clara y distinta como un geómetra comprende un teorema. Ese alguien, para Spinoza, fue Cristo. Cristo fue el único hombre cuya mente percibió directamente la sabiduría de Dios, sin la mediación de imágenes o palabras. Él no necesitaba ver un arbusto en llamas o escuchar una voz desde una nube. Su mente era el canal directo. Por eso, argumenta Spinoza, la Biblia se refiere a él como la boca de Dios. Mientras que Dios se reveló a los profetas, en Cristo, la sabiduría de Dios se manifestó directamente. Desde esta perspectiva, las enseñanzas de Cristo adquieren un estatus único. No son valiosas porque provengan de una deidad que hay que adorar, sino porque representan la expresión más pura y racional de la ética universal. Cuando Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no está transmitiendo una orden arbitraria de un rey celestial. Está formulando una verdad tan fundamental para la salud del alma humana como las leyes de la física lo son para el universo material. Es un principio derivado de la comprensión racional de la naturaleza humana. Pero si el mensaje de Cristo era esta ética filosófica y universal, ¿qué pasó? ¿Cómo se convirtió en la base de una religión particular, exclusiva, a menudo, violentamente intolerante? Aquí, Spinoza retoma su análisis histórico. El mensaje universal de Cristo, argumenta,
fue secuestrado y particularizado por sus apóstoles y, sobre todo, por las generaciones posteriores de teólogos. Los apóstoles, según Spinoza, no poseían la misma comprensión directa que Cristo. Ellos también predicaron la justicia y la caridad, pero lo hicieron como los profetas, a través de la imaginación, adaptando el mensaje a la mentalidad de sus oyentes. Presentaron a Cristo no como un filósofo, sino como un rey y un juez, el Mesías esperado por los judíos, porque esa era la única forma en que la gente común podía entenderlo. Transformaron la filosofía en una narrativa de salvación, con un protagonista divino, un sacrificio y una recompensa celestial. El problema se agravó a medida que el cristianismo se expandió. Para mantener la cohesión del movimiento y distinguirlo de otras sectas judías y cultos paganos, los líderes de la iglesia primitiva comenzaron a establecer artículos de fe. Empezaron a exigir no solo una conducta moral, sino la creencia en un conjunto específico de doctrinas sobre la naturaleza de Cristo, su relación con Dios, el significado de su muerte. Fue creado o engendrado. Era de una sustancia similar o de la misma sustancia que el Padre. Tenía una o dos naturalezas. Para Spinoza, estas preguntas, que llevaron a cismas, persecuciones y a la convocatoria de grandes concilios como el de Nicea en el año 325, eran un desastre filosófico y moral. Eran intentos de definir lo indefinible, de aplicar categorías lógicas humanas a la naturaleza de lo divino, que para él era la substancia infinita y única. Pero políticamente, eran un golpe maestro. Cada dogma añadido al credo era un nuevo muro que separaba a los verdaderos creyentes de los herejes. Cada artículo de fe era una nueva herramienta para ejercer el control. De este modo, el mensaje más universal imaginable, la ética racional del amor y la justicia, se convirtió en la religión más particular. Se ató a una serie de eventos históricos específicos, a una persona concreta y a un conjunto de interpretaciones doctrinales que se declararon como la única verdad. El cristianismo, que en su núcleo espinosista podría haber sido una filosofía para toda la humanidad, se convirtió en una religión tribal, una entre muchas, que competía por el poder y las almas. Y esto nos lleva a la crítica más feroz de Spinoza, la crítica a la idea de la elección divina. Spinoza ya había demolido la pretensión judía de ser el pueblo elegido en un sentido espiritual, argumentando que su elección fue meramente política y temporal. Ahora, aplicaba la misma lógica a los cristianos, que se veían a sí mismos como el nuevo Israel, los nuevos elegidos. Para Spinoza, la idea misma de que Dios / naturaleza elige a un grupo de personas por encima de otros es la raíz del orgullo, el odio y la violencia. Es una proyección de la vanidad humana sobre el lienzo del cosmos. Si un grupo se cree el favorito de Dios, inevitablemente verá a los demás como inferiores, como equivocados, como enemigos. Esta creencia, argumenta Spinoza, no ha traído más que miseria a la historia humana. Justificó la conquista, la esclavitud y la guerra en nombre de Dios. El siglo de Spinoza, con sus devastadoras guerras de religión, era la prueba viviente y sangrienta de su diagnóstico. El secreto universal de Cristo, la verdad que quedó oculta bajo las vestiduras de la divinidad y los dogmas de la Iglesia, fue su radical humanismo. Fue la idea de que la sabiduría no pertenece a ninguna tribu o credo, sino que es accesible a la razón de cada individuo. Al transformar al filósofo en un dios y su ética en un dogma, las instituciones religiosas se aseguraron de que la gente siguiera buscando la verdad fuera de sí mismos, en un libro o en un sacerdote, en lugar de encontrarla dentro, en el poder de su propia mente. Y esta necesidad de controlar el pensamiento nos lleva directamente al corazón político de la filosofía de Spinoza. Si el mensaje de Cristo fue modificado y particularizado, si la idea de la elección divina es una peligrosa vanidad, la siguiente pregunta es, ¿cui bono? ¿Quién se beneficia de todo esto? La respuesta de Spinoza es clara, y constituye la tesis central de su tratado teológico político. Se benefician aquellos que desean gobernar. La religión, tal como se practica comúnmente, es la herramienta de control político más eficaz jamás inventada. Spinoza comienza su análisis político con una inmersión profunda en la psicología humana. ¿Por qué la gente es tan propensa a la superstición? La respuesta, dice, yace en la condición precaria de la vida humana. Vivimos en un estado de constante incertidumbre, fluctuando entre el miedo a los males futuros y la esperanza de los bienes futuros. Cuando las cosas van bien, nos volvemos orgullosos y vanidosos. Cuando van mal, nos desesperamos y buscamos ayuda en cualquier parte. Es en este estado de miedo y esperanza donde la superstición echa sus raíces.
Si los hombres pudieran gobernar todos sus asuntos por un plan seguro, escribe Spinoza, o si la fortuna les fuera siempre favorable, estarían libres de toda superstición. Pero como la fortuna es caprichosa, la mente humana, desesperada por encontrar orden en el caos y seguridad en la incertidumbre, inventa causas imaginarias. Ve presagios en el vuelo de los pájaros, busca la voluntad de los dioses en las entrañas de los animales, crea rituales complejos para apaciguar a poderes invisibles. La superstición, por tanto, no es una simple ignorancia, es una estrategia psicológica para lidiar con el miedo a lo desconocido. Ahora bien, ¿qué hacen los gobernantes astutos, tanto reyes como sacerdotes, al observar esta tendencia humana? ¿Intentan educar a la gente para liberarla de sus miedos? Todo lo contrario. Se dan cuenta de que la superstición es un instrumento de poder extraordinariamente útil. La fomentan, la adornan, la sistematizan. Saben, escribe Spinoza, que nada gobierna a la multitud con más eficacia que la superstición. ¿Cómo funciona este mecanismo de control? Primero, se apropian de la autoridad divina. El rey afirma gobernar por derecho divino. El sacerdote afirma ser el único intérprete de la voluntad de Dios. Al hacerlo, sitúan sus propias leyes y sus propios intereses por encima de toda crítica humana. ¿Cómo puedes cuestionar una ley si crees que su autor es Dios mismo? La obediencia se convierte en piedad, la rebelión en blasfemia. Segundo, utilizan el miedo y la esperanza a escala masiva. Crean la imagen de un Dios juez que recompensa la obediencia con un paraíso eterno y castiga la desobediencia con un infierno de tormentos sin fin. Este drama cósmico empequeñece todas las preocupaciones terrenales. ¿Qué importa la opresión o la injusticia en esta vida si lo que está en juego es tu alma por toda la eternidad? La gente soportará la tiranía en la tierra con la esperanza de una recompensa en el cielo. Tercero, y esto es crucial, construyen una identidad colectiva a través del ritual y la ceremonia. Los ritos religiosos, desde la perspectiva política de Spinoza, tienen poco que ver con la verdadera piedad. Su función es crear un vínculo emocional en la comunidad, hacer que la gente se sienta parte de un nosotros sagrado. Y la forma más eficaz de fortalecer en nosotros es crear un ellos. Aquí es donde la figura del hereje, del infiel, del anticristo, se vuelve políticamente indispensable. El enemigo externo o interno sirve para unificar a la multitud en un odio o miedo compartido, desviando su atención de la opresión que sufren a manos de sus propios líderes. Se persigue a los judíos, se queman brujas, se lucha contra los cismáticos, y mientras tanto, el poder de los gobernantes se consolida. Es una estrategia tan vieja como la propia historia. Spinoza vio este drama desarrollarse en su propia época. Vio cómo los predicadores calvinistas en Holanda intentaban usar la teología para socavar la tolerancia de la República y perseguir a los pensadores disidentes como él. Vio cómo los reyes católicos y los príncipes protestantes en toda Europa habían llevado a sus pueblos a la masacre, convenciéndolos de que luchaban por la gloria de Dios cuando en realidad luchaban por el poder y el territorio de sus señores. Es en este punto donde la crítica de Spinoza a la modificación de Juan cobra su máximo sentido político. Al transformar el mensaje de amor universal en un credo dogmático, los editores de los textos sagrados y los posteriores padres de la Iglesia no solo estaban cometiendo un error filosófico, estaban forjando el arma perfecta para el control social. Estaban creando la base teológica para la división entre ortodoxia y herejía, una división que se convertiría en el pretexto para siglos de persecución. La advertencia de Juan contra el anticristo se convirtió en una licencia para que la Iglesia definiera y destruyera a sus enemigos. ¿Cuál es, entonces, la propuesta política de Spinoza? Si la religión superstición es una herramienta de opresión, ¿debe ser abolida? No, Spinoza era un realista político. Sabía que la mayoría de la gente siempre viviría por la imaginación y no por la razón. La solución no es eliminar la religión, sino despojarla de su poder para coaccionar. La solución es una separación radical entre la Iglesia y el Estado. El Estado, argumenta Spinoza, debe tener el control absoluto sobre todas las acciones externas, incluidas las prácticas religiosas públicas. Debe decidir qué ritos se permiten, pero solo con un objetivo en mente: mantener la paz y la seguridad. El Estado no debe legislar sobre el pensamiento. De hecho, el objetivo final del Estado no es dominar, sino liberar. El fin del Estado, escribe en una de sus frases más célebres, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino, por el contrario,
hacer posible que su mente y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos mismos empleen su razón libremente. Y aquí llegamos al derecho más fundamental de todos, el derecho que el poder teocrático más teme, la libertad de filosofar. Cada individuo debe ser libre de pensar lo que quiera y de decir lo que piensa. ¿Por qué? Primero, porque es imposible controlar el pensamiento. Un gobierno puede controlar lo que dices, pero no puede controlar lo que piensas. Intentarlo solo conduce a la hipocresía, donde la gente dice una cosa en público y piensa otra en privado, corrompiendo la confianza que es la base de la sociedad. Segundo, porque la libertad de pensamiento es esencial para el progreso y la fortaleza del Estado. Un Estado donde se persigue a los pensadores más brillantes es un Estado que se condena a la mediocridad y a la ruina. Son las mentes libres las que producen los avances en la ciencia, la ética y el propio arte de gobernar. Suprimir la libertad de pensamiento es como si un jardinero cortara las flores más hermosas por miedo a su colorido. Este es el secreto político final que el poder teocrático intenta ocultar, que la verdadera base de un Estado seguro y próspero no es la obediencia ciega a un dogma, sino la libertad de sus ciudadanos para usar su propia razón. La religión debe ser relegada a su esfera legítima, una convicción interna personal y una práctica de la caridad. Nunca más debe ser usada como una espada para imponer la conformidad o como una excusa para la tiranía. Es, en esencia, el manifiesto fundacional del secularismo moderno y la democracia liberal. Piénsenlo. En pleno siglo XVII, rodeado de hogueras y guerras santas, este hombre solitario estaba diseñando el plano de la sociedad abierta que muchos de nosotros damos por sentada hoy. El valor intelectual que se necesita para algo así es casi inimaginable. Si este análisis del poder te ha parecido tan revelador como a mí, es un buen momento para darle un impulso a este video en tu celular. Un simple gesto de tu parte ayuda enormemente a que el algoritmo comparta esta antorcha con otros que aún puedan estar en la oscuridad. Y así, llegamos al final del camino. Hemos seguido a Spinoza en su deconstrucción de la religión, la política y la realidad misma. ¿Cuál es su legado? ¿Qué hacemos con esta filosofía tan exigente, a primera vista, tan fría? ¿Estamos condenados a un universo determinista y a un Dios indiferente? El legado de Spinoza fue, durante mucho tiempo, un legado de infamia. Fue conocido como un ateo monstruoso, un demonio filosófico. Su ética circulaba en secreto, copiada a mano, leída con una mezcla de terror y fascinación en los círculos intelectuales más radicales de Europa. Pero poco a poco, sus ideas comenzaron a filtrarse en la corriente principal del pensamiento. Filósofos de la Ilustración radical lo vieron como un héroe. Más tarde, los románticos alemanes como Goethe y Hegel lo redescubrieron, no como un ateo frío, sino como un místico ebrio de Dios, alguien que vio lo divino en todas las cosas. Albert Einstein, siglos después, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Su impacto en la crítica bíblica fue incalculable. Los métodos que él fue pionero en el tratado teológico-político se convirtieron en la base de la erudición bíblica moderna, enseñando a generaciones a leer los textos sagrados como documentos históricos complejos. Su defensa de la libertad de expresión y de la separación entre Iglesia y Estado se convirtió en un pilar de las constituciones democráticas de todo el mundo, incluida la de los Estados Unidos. Spinoza, el paria, se convirtió en uno de los arquitectos invisibles del mundo moderno. Pero su legado más profundo no es histórico ni político. Es personal. Es una invitación a una transformación interior. La filosofía de Spinoza, al final, no es una filosofía de la desolación, sino de la liberación. El secreto final, el que une todos los demás, no es una información oculta sobre el mundo. Es una revelación sobre ti mismo. El secreto es que el poder para liberarte del sufrimiento y alcanzar la forma más alta de felicidad no reside en una autoridad externa, ni en un Dios en el cielo, ni en un libro sagrado. Reside en tu propia mente. Reside en tu capacidad para pasar de la imaginación a la razón. Spinoza nos enseña que somos esclavos solo en la medida en que somos ignorantes de las causas que nos mueven. Somos esclavos de nuestras pasiones, nuestra ira, nuestra envidia, nuestro miedo, porque no comprendemos de dónde vienen. La libertad no es la ausencia de necesidad, es la comprensión de la necesidad. Ser libre es comprender la cadena de causas y efectos que te constituye,
aceptar tu lugar en el orden de la naturaleza y actuar no por reacción ciega, sino por comprensión racional. La beatitud que ofrece no es el consuelo fácil de una vida eterna en el paraíso. Es la paz inquebrantable que proviene de alinear tu propia mente con la estructura racional del universo. Es el amor intelectual de Dios, una alegría serena que surge de la contemplación de la verdad. Es una salvación que no se pospone, sino que se construye, momento a momento, a través del valiente y arduo trabajo de pensar con claridad y actuar con justicia. Conclusión final. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Partimos de una pregunta: ¿cómo modificaron la figura de Juan para ocultar secretos? Y hemos descubierto que la respuesta de Spinoza es mucho más profunda que una simple conspiración textual. La modificación de Juan, la transformación de su mensaje de amor en un dogma de fe, fue un síntoma de un proceso mucho mayor: la transformación de una filosofía de vida liberadora en una religión de control. Los secretos que Spinoza desenterró no eran tesoros escondidos ni linajes prohibidos. Eran verdades sobre nosotros mismos y sobre el universo que las estructuras de poder tenían todo el interés en mantener ocultas. El primer secreto: que la piedad reside en nuestros actos de justicia y caridad, no en nuestras creencias. Una verdad que, si se tomara en serio, despojaría a las instituciones religiosas de su papel como árbitros de la salvación. El segundo secreto: que lo divino no es un ser personal separado de nosotros, sino la totalidad del tejido de la realidad, la naturaleza misma en su orden necesario. Una verdad que nos invita a encontrar lo sagrado no en el más allá, sino en la comprensión racional del aquí y el ahora. Y el tercer y último secreto: que la libertad y la felicidad no son dones que se nos otorgan, sino conquistas de nuestra propia razón. Que la vida eterna no es una promesa para después de la muerte, sino la cualidad de una vida vivida en la serena comprensión de la verdad. Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el hombre maldito por su pueblo, nos legó la más desafiante de las filosofías. Nos pidió que abandonáramos los consuelos de la infancia espiritual, el miedo al castigo y la esperanza de la recompensa, y que abrazáramos la dignidad adulta de la razón. Nos enseñó que el universo no está diseñado para nuestra conveniencia, pero que dentro de su orden inflexible, podemos labrar un espacio para la libertad y la alegría a través del conocimiento. Su obra es una invitación a pulir las lentes de nuestra propia mente, a ver el mundo sin el velo de la superstición y a leer los textos de nuestra cultura, sean sagrados o seculares, con una mirada crítica y valiente. Nos pregunta: ¿te atreverás a confiar en tu propia capacidad para pensar? ¿Te atreverás a buscar la salvación no en la obediencia a otros, sino en el dominio de ti mismo? La pregunta que Spinoza nos deja, resonando a través de 3 siglos y medio de historia, no es si Dios existe, sino si nosotros nos atrevemos a existir como seres plenamente racionales, plenamente libres y plenamente humanos. La respuesta, como él bien sabía, reside única y silenciosamente en cada uno de nosotros.